varios cálculos que tenemos que hacer, así que para que estén pendientes de la clase de hoy. Y terminamos con lo que es monitoreo multinodal, que es para pacientes ya neurológicos. Ya, vamos a iniciar con lo que es el monitoreo de la ventilación mecánica para que recordemos algunas cosas. ¿Por qué es importante monitorear la ventilación mecánica? Porque podemos tener diversos daños. Uno, que es la sobredistensión, cuando programamos un volumen mayor a lo que debería tener nuestro paciente. Dos, cuando tenemos presiones, con una presión pico, la presión meseta o la presión media elevada, podemos tener lo que es un parotrauma. O también cuando nosotros programamos un nivel de PIB y disminuimos o aumentamos ese nivel de PIB sin ir con los cuidados suficientes, podemos provocar lo que es una teletrauma. Y si sumamos todos estos, si uno no hizo el cuidado de los volúmenes, ni de las presiones, ni de hacer una correcta programación, también podemos llegar a lo que es un biotrauma, que es el daño completo daño que puede tener nuestro paciente por la ventilación mecánica. Otra cosa para recordar, esto ya lo habíamos visto, pero es cuando nuestra ventilación es totalmente controlada por el ventilador, luego cuando es asistida por el ventilador, ¿ya? Y cuando ya es totalmente espontáneo del paciente. Es decir, los que son controlados, la primera es controlada por volumen o por presión, la segunda es cuando esto es un CMB, que está solamente asistido, tiene ayuda, pero también el paciente puede gatillar, y luego tenemos aquí en la tercera que ya estamos en un CPAP, ¿ya? En el que solamente el paciente tiene que cumplir este trigger, y luego de eso el ventilador le aporta una presión, pero el paciente es el que inicia la ventilación. Y ahora lo que vamos a ver si es un poco más cosas que tenemos que repasar. Entonces, la pregunta es, ¿qué vamos a monitorear cuando entramos a la unidad del paciente? Que ya lo habíamos hablado en la clase pasada, pero ahora vamos a dar muchas más especificaciones de lo que tenemos que hacer. Ya. Hoy día les traje modelos de tubo endotraqueal, ¿ya? Para que los revisen, luego los vamos a revisar bien en el laboratorio. Pero vamos a ver cuáles son los tipos de TEP. ¿Ya? Por ejemplo, este es un tipo de TEP, y lo que yo primero tengo que ver es aquí, ver cuál es el ID y el OD, y luego lo vamos a ver en el laboratorio. Es decir, por ejemplo, este es un tubo 9. Entonces yo digo, este paciente está con un tubo 9. Un tubo 9 es para pacientes grandes, ¿ya? Para que más o menos lo vayan pensando. Un tubo 9. Aquí tiene el CAF, que les había hablado en la clase pasada, que es el baloncito que se infla dentro, ¿ya? Y luego les voy a mostrar cómo se mide. Y este es el baloncito de dentro, y este es el baloncito de fuera, ¿ya? Para que todos lo vean ahí. Luego lo vamos a ver de mayor forma. Y este es otro tubo, este es un tubo 8.5, un poquito más pequeño en dimensión. Si imagínense, el 9 está así, el 8.5 es un poquito más pequeño, ¿ya? El OD, que es el diámetro externo. Y si se dan cuenta, aquí tiene una cosa más, este tubo. Tiene lo que es el baloncito de dentro acá, lo que mide por fuera, pero también tiene una succión aquí al lado, que es una aspiración subglótica. Bueno, hacemos una aspiración subglótica por ahí. Este amarillo es un puerto subglótico, ¿ya? Que no tenía este tubo, si se dan cuenta. Entonces, por eso tenemos que ver, yo les puse ahí, tenemos que ver el número del TEP, las consideraciones del TEP, si tiene un puerto para aspirar subglótico o no, porque hay algunos TEP, como les mostré, que no lo tienen. Luego en la siguiente diapo les voy a mostrar lo que es un CAF y un video de un CAF para que lo vean, y también les traje los diferentes filtros, ¿ya?
que en la ventilación mecánica tenemos que tener filtros, uno para el paciente y otro para el ventilador. Es decir, uno cuida, vamos a decir, al paciente y otro cuida al ventilador. Y vamos a tener de dos tipos. Uno que es el HME, ¿ya? Que es el de verdecito, de diferentes marcas, pero todos los HME son verdecitos. Y luego está este que es el viral bacteriano, ¿ya? Los dos son filtros, ¿ya? Eso hay que tener claro. Los dos son filtros. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que este, que es el verdecito, que es el humidificador, como dice la palabra, humidifica aparte de filtrar, ¿ya? Es una humidificación pasiva. Y en cambio el viral bacteriano, que es este que ven aquí, ¿ya? Solamente filtra, ¿ya? No humidifica nada. Por lo tanto, nosotros ¿qué solemos hacer? Este va para el ventilador, y este va al puerto del paciente. Es decir, esto va. Cuando veamos más los ventiladores vamos a ver, pero esto va cerca aquí y este va al ventilador, ¿ya? Porque es el que va a cuidar que nuestro ventilador no se contamine, si podemos decirlo de alguna manera. Luego tenemos lo que es la humidificación, que no se los puedo otra vez, porque en verdad es un sistema súper grande, porque vamos a tener lo que es humidificación pasiva y humidificación activa. Como ya vieron, esta es la humidificación pasiva, que solamente es de filtro. En cambio, la humidificación activa ya es con todo un sistema, donde con suero y todo, humidificamos al paciente y llegamos a la temperatura correcta que necesita el paciente para poder humidificar y calentar la vía aérea como si fuera una nariz. Eso es lo que estamos buscando. Exacto, cumple como la función de la nariz en realidad, ¿ya? Con este logramos humidificar, pero no se logra lo adecuado a la temperatura correcta que deberíamos llegar. Y luego tenemos el rótulo, que se los puse porque todo esto tiene que estar rotulado, ¿ya? Fecha, quién lo rotuló, quién lo puso, todo esto. Eso es importante. Ahora vamos a pasar al CAF. Entonces, este es el CAF que les había hablado en la otra clase. Entonces, con esta cosita que están viendo ahí, yo en este puertito azul, yo conecto esto, que ahora les voy a mostrar cómo, porque les grabé un video. Y si lo ven para que lo vean, les voy a mostrar dónde lo conecto. Ese carro de palo que les doy unidad, ya los medicamentos, y ese cafómetro. Y ahora voy a voltear el CAF y voy a mostrar dónde se conecta. Ahí están las presiones, que debe ser 20-30, el verdecito. Por eso la parte roja es donde no debería estar inflado. Y la parte bajo el verde tampoco debería estar. Es para que vean ahí todos los grados, están en centímetros de agua. Y en este cosito de acá, en este hoyito, uno ahí pone esto azul. Y ahí uno lo conecta para medir la presión. Ahí es, para que lo vean. Entonces, como yo les había dicho, lo ideal es 25-30, 20-30, ya. Y vamos a estimarlo como que si fuera un sello de botella. Yo les había dicho que es el CAF adentro de las vías aéreas. Porque si yo tengo más de 30, ¿qué es lo que va a pasar? Puede haber daño traqueal, estenosis traqueal, ya hasta una fístula traqueal. Y todo eso va a ser un problema cuando yo quiera extubar a mi paciente, o luego de yo haber extubado a mi paciente, va a haber todo un problema, porque yo mismo propuse este problema. En cambio, si yo estoy bajo 20, ¿qué va a pasar? Fugas del ventilador, no se va a lograr llegar al volumen o a la presión que yo estoy programando con el ventilador. Y también lo otro que es mucho peor, una neumonía por ventilación mecánica. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que todas las secreciones que están por sobre mi CAF van a caer, todo eso está colonizado con microorganismos y se va a producir una neumonía por ventilación mecánica. Seguimos con lo que vamos a monitorizar. Eso que ustedes ya saben que son las presiones de vía aérea protectoras, que mi presión pico tiene que ser menos de 35 y mi driving pressure tiene que ser menos de 15, pero con una salvedad, ¿ya? Si yo tengo un paciente obeso mórbido o un paciente con hipertensión intraabdominal, que es cuando hay las diástasis abdominales, pacientes que están abiertos totalmente por alguna cirugía mayor abdominal, distendidos con
hipertrofia abdominal, que eso lo vamos a ver más adelante, muy aumentada. Mis presiones pico pueden llegar hasta 37 y mi driving pressure puede llegar hasta 17. Luego, lo que también habíamos ya aprendido, que los BT pueden ser diferentes para obstructivos y restrictivos. Para obstructivos ya saben que me manejo más con un 7-8 y con los restrictivos me manejo más con un 4-6. Y para los distreses moderados severos se recomienda por la literatura irme siempre por 6 máximo, ¿ya? A menos que yo quiera optimizar algo, pero en verdad siempre la evidencia dice que es mejor guiarse hasta 6. Luego la compliance, que ustedes ya la conocen, la normal, un paciente sano es 100, un paciente de ventilación mecánica 50-60 y los pacientes que están con distrés severo puede ser hasta menos de 25 su compliance porque tienen los pulmones muy rígidos. Otra cosa que monitoreamos aquí con los pacientes de ventilación mecánica es la oximetría, que es con el saturómetro. También tenemos la capnografía, que medimos en niveles de CO2, y vamos a tener la gasometría, que vamos a hablar harto hoy de la gasometría. Luego tenemos las presiones, que acá se las dividí en todas para que puedan ver. La presión pico, que es toda la parte resistiva. Luego tenemos la presión platado, que es toda la parte elástica. Y tenemos la presión media, que es la intensidad del soporte que le damos a nuestro paciente. Por lo tanto, cuando yo mido, cierro la válvula, que es la que apretamos, que lo preguntamos en el control. ¿Hacemos pausa inspiratoria o expiratoria? Inspiratoria. Por lo tanto, cuando yo hago la pausa inspiratoria para medir mi presión plató, lo que yo hago es dividir mi parte resistiva, que es la presión pico, y abajo está mi parte elástica. Por lo tanto, mi driving pressure es todo lo que es, vamos a decir, todo el esfuerzo que se puede hacer para deformar lo que es mi parénquima pulmonar. Es como la compliance, vamos a decir. ¿Qué tanto puede mi pulmón aguantar en las presiones? Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo ya tengo programado a mi paciente, yo le puse un PIB de 8 a mi paciente y veo que con ese PIB de 8 mi paciente no mejoró la oxigenación, no mejoró las PAFIs, se mantiene saturando. Si pasa todo eso, veo, reviso toda mi programación y una de las cosas es que si ya optimicé volumen, ya optimicé presiones, ya optimicé tiempos respiratorios, frecuencias, ¿a dónde me voy? A PIB, ¿ya? Y para yo ir bajando PIB o subiendo PIB, yo me voy a ver lo que es el driving pressure. Por lo tanto, si yo tengo con un PIB de 8, tengo un driving pressure de 10 y luego yo programo un PIB de 10, o sea, subo mi PIB y tengo un driving pressure menor, o sea, un driving pressure de 8, lo más adecuado para mi paciente es el PIB de 10. ¿Ya? Por lo tanto, si por eso les puse la flechita, apenas driving pressure, una mejor PIB. En cambio, si en mi paciente yo tenía un PIB de 8, tenía mi driving pressure de 10, yo subí esa PIB a 10 y mi driving pressure subió a 15, ese pulmón no me está aguantando el PIB de 10. Por lo tanto, yo vuelvo a bajar a PIB de 8. ¿Ya? Es que es lo que uno va haciendo para ver si subo PIB o bajo PIB. Otra cosa importante de esto es que yo el PIB no lo puedo subir de una. Es decir, si yo tengo un PIB de 8 y quiero llegar a PIB de 16, yo no voy de 8 a 16. Lo que se recomienda es que cada 2 minutos tú puedes subir 2 puntos de PIB. ¿Ya? Espera 2 minutos, sube 2 de PIB. Espera 2 minutos, sube 2 de PIB. Igual para bajar el PIB. ¿Ya? Y así vamos haciendo la prueba del PIB, para ir titulando subiendo o para ir bajando. Luego, ¿qué más vamos a monitorear aparte del PIB y la driving pressure? La resistencia. ¿Ya?
Si yo tenía ayer una resistencia de 20 y hoy día amanecí con una resistencia de 35, tengo que ver uno, que no sean secreciones, dos, que no sea un tubo acodado, es decir, el tubo, como les había dicho, si yo tengo el tubo acá, ya, si yo tengo el tubo acá y si pasa esto, está acodado, porque voy a estar más en caída. Por lo tanto, ahí también puedo ver una subida de resistencia. O si mi tubo, yo tenía un paciente de 1,80 y los anestesistas le pusieron un tubo de 6, eso también aumenta su resistencia. Porque ese tubo para ese paciente quizá era un tubo 8. Y por tener este tubo tan disminuido, que no es para este paciente, la resistencia está aumentada. Entonces también tenemos que evaluar si el tamaño del TEC que le pusieron al paciente es el adecuado. Otra forma por la que puede subir la resistencia es por broncoespasmo o por obstrucciones de la válvula inspiratoria o de la válvula expiratoria. Ahora, como habíamos hablado en el caso anterior del laboratorio, si yo me encuentro un paciente que en la mañana tenía una presión pico de 20 y luego en la tarde cuando lo voy a ver tengo una presión pico de 28, algo está pasando en este paciente. Pero tengo que revisar presión pico y también tengo que revisar la presión meseta. ¿Ya? Reviso las dos. ¿Por qué? Porque si solamente me subió la presión pico, más de 5, puede ser obstrucción de la vía aérea por secreciones, broncoespasmo, acodamiento del tubo muy pequeño, o que el paciente está mordiendo el tubo. Está despierto y está mordiendo el tubo. Eso también puede ser. Por lo tanto, si pasa esto, yo tengo que ver de qué forma resuelvo. Primero reviso que no haya obstrucción, no sean secreciones, ausculto a mi paciente, veo que si tiene algún ruido respiratorio, aspiro, veo si hay alguna secreción, reviso en la curva si hay un broncoespasmo, si el paciente está despierto, está mordiendo el tubo y trato de resolver la causa de esto. En cambio, si yo reviso y subió la presión pico y mi presión meseta, puede estar pasando atelectasia, neumotoras, edema de pulmón. Todo esto puede haber subido, en vez de que haya subido solamente la parte resistiva, también subió mi parte elástica. Por lo tanto, ya no son solamente secreciones, ya no es un tubo acodado ni una broncoconstricción, sino ya es un problema ya de los procesos que está pasando el paciente. ¿Ya? O también puede ser que el paciente, recuerden que el distrés tiene diferentes fases y en la última fase ya se fibrotiza. Por lo tanto, tú en los primeros días puede haber estado con BACI de 300, el paciente oxigenando bien, y al séptimo día tú ves que el paciente tiene la resistencia aumentada, la elastancia aumentada, se subió la presión pico, se subió la presión meseta y es porque está pasando los procesos de distrés respiratorio que está pasando el paciente. Por eso es importante distinguir si solamente te subió la presión pico por estas cosas que podrían ser, o si te subieron las dos que podrían ser cualquiera de estas cosas, y ahí hay que tomar más exámenes complementarios. Una radiografía o un TAC para ver qué está pasando, si es un neumotoras, atelectasias, solo el proceso del distrés que está más agudo, o una neumonía que está avanzando su proceso. Luego, aparte yo de revisar las presiones, como les había dicho, yo tengo que llegar al ventilador y revisar las curvas de mi ventilador. Por ejemplo, yo voy a revisar en esta es la curva de flujo tiempo. ¿Ya? En esa curva, si ven ahí, hay como unos, vamos a decir, como piquitos ahí en la fase expiratoria. Si yo encuentro esto, pueden ser dos cosas. Pueden ser secreciones o puede ser condensación en el circuito, es decir, agua. Y eso pasa cuando yo tengo una humidificación activa, como les había dicho, es con suero. Por lo tanto, ese suero, vamos a decir que con la temperatura se evapora un poco y se puede condensar en algunas partes del tronco corrugado. Entonces, si no son secreciones, es posible que sea condensación. Y en la curva de presión-tiempo, igualmente en la fase expiratoria, vamos a ver estos piquitos.
Y ahí uno lo primero que ve la curva y luego solamente compruebas con resistencia y presión pico. Y es muy probable que tu presión pico, tu resistencia esté un poco aumentada y va a dar que son secreciones. ¿Ya? Y ahí lo distingo de las condensaciones. ¿Ya? Eso es importante. Luego seguimos monitoreando lo que es la presión media de la vía aérea, que a veces uno no la ve tanto, pero es importante, por ejemplo, para calcular el IOS. ¿Ya? El IOS lo que nos ve es la intensidad del soporte que le estamos dando al paciente. Le estamos dando mucho soporte, le estamos dando poco soporte. Este paciente, ¿cómo está con el soporte que le estamos dando? Por ejemplo, la fórmula es la presión media entre tu PAF y por 100. Si ahí el resultado te da, bueno, nunca nos va a dar el paciente ventilado, nunca nos va a dar normal, pero si te da menos de 5, ya puedo ir pensando en despertar a mi paciente para proceder a destetarlo de la ventilación. Si me da más de 5, todavía estoy con un trastorno moderado, así que por lo tanto me sigo manteniendo con ventilación. Y si me da más de 10, ya es un trastorno grave de la ventilación, por lo tanto ahí sí o sí me tengo que mantener con ventilación controlada. ¿Todos van bien? ¿Aquí no tienen ninguna duda? Porque ahora se viene más denso. Ya chicos, luego de haber hecho mi configuración inicial que nosotros ya aprendimos para la prueba pasada, mi PIB, mi volumen, mi frecuencia respiratoria, yo ahora ya me voy a ajustar los parámetros. ¿Ya? Hoy día vamos a ver qué. Por ejemplo, ya vimos que tenemos que ver el peso ideal, los volúmenes de 6 o de 8 y cuánto sea lo pertinente, o de 4 a 6, que las presiones sean protectoras, que es lo que ya pasamos también, y luego vamos a ver que también puedo dejar una hipercapnia levemente permisiva. Entonces nosotros ya intubamos a nuestro paciente, lo ventilamos y nos sale la primera gasometría luego de 2 horas de intubar. Y ahí es donde tenemos que hacer el primer ajuste. Por lo tanto, ahí lo más importante es que ustedes logren identificar qué trastorno está pasando a nuestro paciente en la gasometría. Si ustedes no saben qué trastorno, estamos sonados, ¿ya? Porque dependiendo de qué trastorno sea, yo voy a ajustar mi ventilación y mi nueva programación. Por ejemplo, si yo tengo un pH acidótico o tengo un pH alcalótico, tengo que tomar 2 caminos distintos, ¿ya? Lo que yo trato es no llegar a mi pH perfecto. Ya antes se creía en la literatura que yo quería llegar con la ventilación a un pH perfecto. Ahora eso se dejó de lado y lo que yo quiero es aumentar la oxigenación de mi paciente, ya poder lograr a destetarlo. Pero sí me guío por diversas formas para yo, quizá no tener un pH perfecto, pero llegar a un trastorno ácido vamos a decirle, más leve. Por lo tanto, si yo tengo una acidosis, vamos a ver luego, lo vamos a distinguir, lo que yo tengo que hacer es o subir FR o subir BT. Tengo esas dos opciones, ¿ya? Sí o sí, si está acidótico, o subo FR o subo BT. Tengo que subir uno de los dos. ¿Por qué? Porque cuando el paciente está acidótico, si vamos a recordar terreno de tercero, no está afín con el oxígeno. Cualquier cuerpo acidótico, vamos a decir que es enemigo del oxígeno. Por lo tanto, yo busco que sea más afín al oxígeno. Por lo tanto, lo que yo tengo que hacer es aumentar el volumen minuto. Y si ustedes se recuerdan, la fórmula de volumen minuto es FR por volumen. Por eso, lo que yo tengo que hacer es o subo FR o subo BT. Ahora vamos a ver qué nos conviene más, ¿ya? Porque hay distintos casos. Por ejemplo, si yo tengo un pulmón más restrictivo, lo que me va, vamos a decir, convenir más es subir FR, ¿ya? Porque si yo subo BT, recuerden que mi pulmón está restrictivo, ¿qué puede pasar?
tengo un pulmón restrictivo y estaba con 300 y digo ya, le voy a subir a 400. ¿Qué podría pasar? Exactamente. Ya voy a causar un daño a ese paciente. Por eso en estos casos yo subo FR. ¿Ya? En cambio, en un paciente obstructivo, ¿ya?, yo no puedo cortar el tiempo expiratorio. Y si yo aumento FR, voy a cortarlo. Me puede hacer aumentar autopic. Por lo tanto, ahí yo voy a subir volumen, exactamente. ¿Ya? Esto vamos a decir que no se cumple el 100%, vamos a decir que se cumple el 90% de veces. ¿Ya? Hay veces que, dependiendo la historia del paciente, yo tengo que hacer todavía más ajustes, porque pongamos que es un paciente hepótico que está con neumonía, cursando justamente un distrés, tengo la parte que es obstructiva, pero también la parte, ahí es todo más, ¿ya? Si se imaginará. Pero por lo menos para que tengan una guía es lo que vamos a hacer, ¿ya? Ustedes tienen que ver si yo quiero aumentar volumen minuto o disminuir el volumen minuto. Ahora nos vamos a ir a la especificidad. Si yo tengo, ya revisamos todo lo que teníamos que revisar, salió mi primera gasometría y me sale que hay una acidosis respiratoria. Recuerden que una acidosis respiratoria, tengo un pH bajo, PCO2 aumentado, si está compensado tengo un bicarbonato aumentado. ¿Qué puede pasar? Lo que yo tengo que hacer, dijimos si está acidótico, es aumentar volumen minuto. Y como les había dicho, ahí le tengo que aumentar OFR, OBT, que es lo que ya vimos. ¿Ya? Recuerden que en obstructivo lo importante es no cortar el tiempo y en restrictivo es importante no sobrepasar, vamos a decir, el umbral que el mismo pulmón nos puede dar. Ahora, en otro caso, aquí nos vamos a más fórmulas. Si yo tengo un acidótico metabólico, ¿ya? Ácido sintético que viene esta fórmula, yo lo que tengo que hacer, uno es aumentar el volumen minuto, pero acá me lleva a otra fórmula. Esta es la fórmula del PCO2 esperado. Vamos a imaginar que tengo a mi paciente con un pH de 7,2, ya tengo una PO2 de 70, tengo una PCO2 de 20, ya un CIP de 20, súper disminuida. Estoy con una acidosis, claro, tengo PCO2 disminuido, pH disminuido, bicarbonato disminuido. Para yo buscar qué PCO2 necesita mi paciente para yo poder aumentar lo que es frecuencia respiratoria, tengo que hacer esta fórmula. Ya, multiplico 1,5 por el bicarbonato que tiene mi paciente en este momento, más 8, digamos que me sale 30, y si se dan cuenta que hay más menos. Por lo tanto, mi PCO2 esperada tiene que ser o 32, tiene que estar entre 32 y 28. ¿Entendieron? ¿No? Hay una diferencia entre... Ya, a ver, vamos a ver una cosa. Yo tengo mi gasometría, ¿ya? Me dio una acidosis metabólica, ya nos dio una acidosis metabólica, ¿ya? Y se supone que mi pH está disminuido, mi PCO2 está disminuida, ¿ya? Por lo tanto, yo necesito ver a qué PCO2 tengo que llegar para poder compensar, ¿ya? Porque recuerden que si yo tengo acidosis metabólica, quien compensa es PCO2, ¿ya? Siempre compensa el contrario. Si es respiratoria, compensa bicarbonato, ¿ya? Por lo tanto, yo quiero saber cuánta PCO2 necesito para compensar mi acidosis metabólica. Y yo tengo que calcular. Y con esta fórmula lo calculo. Multiplico 1,5 por el bicarbonato, digamos que me sale 20, más 8, que sería 28. ¿Ya? Estamos en 28. Si se dan cuenta, el término de la fórmula es más menos 2. Por lo tanto, vamos a poner en el medio a 28. Ya, tengo 28. Entonces, más 2 y menos 2. Por lo tanto, mi PCO2 tiene que estar entre 30 y 26. Ya, si yo tengo que lograr que mi PCO2 suba de 26 a 30. Ese es mi rango. No puede ser ni menos ni más.
de mi gasometría 20, tengo que lograr subir a ¿cuánto dijimos? 28. Ya, entre esos rangos. Ya. Yo tengo que, con la ventilación, lograr que pase eso. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a aumentar? ¿FR o BT? Piensen. Es metabólica. Ajá. Lo que tengo que lograr es que la PCO2 suba. Claro. Porque la FR me controla tiempos. Ya. Entonces, si yo quiero que PCO2 suba, tengo que hacer que bote más PCO2. ¿Y cómo hago que bote más este paciente? Subiendo la FR. Entonces, yo tenía una FR de 20 y quiero llegar a un PCO2, tenía una PCO2 de 20 y quiero llegar a una PCO2 de 26, uno tantea y dice, ya, yo creo que con una FR de 26 me va a llegar a una PCO2 de 28. Ya, pero eso ya es más cálculo. Pero lo importante es que ustedes sepan que tienen que subir FR por esto, porque tratan de buscar la compensación para que el paciente bote más y logremos compensar lo que es la acidosis metabólica. Lo que sí, si tenemos un paciente obstructivo, en este caso, tenemos que ir sí o sí monitoreando el autopip, porque si no, nos va a hacer mucho autopip y eso también va a ser perjudicial. ¿Todos quedaron más claros? Sí. Ya, vamos con otro. Ahora me voy a todo lo que es alcalosis, ¿ya? Dijimos que en alcalosis yo tengo que, al contrario, disminuir el volumen minuto. Por lo tanto, disminuyo o FR o disminuyo volumen. En este caso, tengo que hacer otra fórmula, ¿ya? Porque en este caso, yo quiero disminuir el volumen minutos, quiero que retenga más CO2. ¿Ya? Necesito que retenga más O2. Por lo tanto, ¿qué va a pasar si yo bajo el volumen programado? Mi volumen programado era de 300 para ese paciente. Y yo le bajo volumen, es muy probable que ese paciente me haga atelectasis por hipoventilación, porque no le está llegando el volumen necesario que él necesita, para la redundancia, para poder oxigenar, para poder hacer intercambio. Por lo tanto, teniendo eso en descarte, lo que yo tengo que bajar es el FR, exactamente. Si se dan cuenta ahí, por ejemplo, ahí les puse como un ejemplo, pero acá hacemos lo contrario, es otra fórmula. Multiplico el 0,7 por mi bicarbonato más 21 y igual, más menos 2. Y es lo mismo. Esa es la constante. Exactamente. Ya, lo único que cambia es el bicarbonato. Claramente en cada paciente van a tener un bicarbonato distinto. Seguimos. Esta es la fórmula para bajar el... Sigue siendo el bicarbonato, pero cambia el 0,7. Ajá. La otra era... Claro, la otra era de 1,5. La otra era para acidosis metabólica. Ah, Y esta es para alcalosis metabólica. Seguimos. Ahora, aquí también cambia un poco. Aquí tenemos una alcalosis respiratoria, por lo tanto yo tengo un pH arriba, un PCO2 abajo. Lo que de igual forma quiero en cualquier alcalosis siempre es disminuir el volumen minuto. ¿Ya? Pero aquí podemos tener, vamos a decirle, dos perspectivas. Uno, como les había dicho, podemos bajar FR o BT. ¿Qué pasa? Pongámonos en el caso de que yo ya tengo presiones altas con este paciente. Aparte de la gasometría, tengo presiones altas. ¿Ya? ¿Tengo presiones altas? Ya. Y si se dan cuenta, los volúmenes a mí me interfieren en las presiones. ¿Ya? Por lo tanto, si tengo presiones altas, ¿ya? Ahí yo podría irme por bajar volúmenes.
¿ya? Pero si ese no es el caso, yo prefiero bajar FR, ¿ya? Como lo hemos estado haciendo. Pero si en su caso, porque ha pasado, puede pasar, tienen presiones muy altas, les puede tener un paciente fibrótico, con mil trastornos, y tienen presiones altas, ahí se benefician más de bajar volumen que de bajar FR. Ya es distinto. Entonces ahora les vuelvo a repetir las fórmulas para que les copien, las revisen. Si se dan cuenta, las dos son para el PCO2 esperado. Las dos son metabólicas, pero una es acidosis y la otra es alcalosis. Y lo más importante, como les dije, es primero identificar cuál es el trastorno primario, si es metabólica o si es respiratoria. Y luego de eso yo tengo que ver a cuál es el que compensa. Es distinto para las respiratorias, porque respiratoria yo digo que voy a necesitar ayuda de bicarbonato. Y eso lo pone enfermería. Entonces ahí me ayuda de enfermería y de ventilador. En cambio, en las que son más metabólicas, a quien le toca hacer toda la chamba es al ventilador, a nosotros. Claramente, estas fórmulas y todas estas maniobras que nosotros hacemos es cuando está controlado el paciente. Porque si yo tengo a mi paciente en CMB o en CPAP, yo le puedo programar, por ejemplo, en CMB le puedo programar 15, pero mi paciente está haciendo 21. Entonces no me sirve hacer de nada estas fórmulas porque mi paciente no está haciendo lo que yo le he programado. Así que solo esto es para controlado. En CMB o en CPAP, en verdad mi paciente también va a interferir en lo que es la programación. Terminando lo que es ventilación, pasamos a lo que es hemodinámica, que es hemodinámica mucho más invasiva. Les dejé acá un paper para que lo lean, es súper interesante del paciente crítico. Pero lo que tenemos que saber es que hay una monitorización básica, que es la que es más invasiva, y luego tenemos la que es invasiva, que es la que más se ve en UCI. ¿Qué tenemos lo básico? Vamos a ver acá. La invasiva, ustedes la conocen, que es el electrocardiograma, el manguito, que es la presión arterial no invasiva, y la oximetría, ya que es con el saturador. Pero, ¿qué es lo nuevo que le vamos a añadir? Lo que es invasivo, ¿ya? Por ejemplo, aquí en esta foto es una línea arterial. ¿Y qué es lo que hace la línea arterial? Tiene un monitoreo constante de la presión. Es decir, cada segundo yo tengo presiones diferentes. ¿Qué es lo que pasa en el cuerpo en realidad? Y en la parte de acá tengo un catéter venoso central, ¿ya? Que ahí puedo yo poner una presión venosa central, que lo vamos a ver ahora más adelante. Y aquí también está lo mismo, el catéter, para que lo vean. Como les había dicho, en lo que es parte de cuidado de dispositivos, es importante saber con qué droga está pasando mi paciente, que si está bien asegurado el dispositivo, el catéter, o la línea, si está bien conectada, si tiene la curva. Todo eso es importante que ustedes lo vean. En la parte que es no invasiva, que ustedes ya lo conocen, tenemos a lo que es el electrocardiograma, que podemos detectar diferentes arritmias, diferentes infartos, con supradesnivel, con infradesnivel, ¿ya? Taquicardia ventricular, actividad eléctrica sin pulso. Todo eso, el electrocardiograma, que los pacientes se usan tanto todo el día monitoreados, las 24 horas, cuando hay un cambio en el ritmo, el monitor nos avisa, ¿ya? Entonces, por lo tanto, estamos haciendo alguna terapia con el paciente y nos dice taquicardia ventricular, ¿ya? Él estaba con una frecuencia de 80 y de un segundo a otro tú lo sentaste, frecuencia de 180, taquicardia ventricular, ¿ya? Claramente en ese momento tienes que parar terapia, volver al paciente de la forma más cuidadosa o cóbito supino, porque ese ritmo te puede llevar a un paro. ¿Ya? Por lo tanto, en ese momento llega enfermería, aplica la administración, y si con la administración no para,
van a tener que desfibrilar. Por eso es importante que siempre estén viendo el monitor. Ustedes, cualquier cosa que estén haciendo con un paciente en UCI, uno siempre va del lado viendo el monitor, ¿ya? O puede ser que tú estabas hablando normalmente con el paciente, ya le estabas tomando cualquier examen, estabas hablando con él y de repente el paciente dice: siento náuseas, no me siento mal, y en ese momento, bueno, lo que por lo menos a mí me ha tocado, yo he visto reflejo nauseoso, pérdida de conciencia total, paro, ¿ya? Y entran hay un ritmo, pero no hay pulso, ¿ya? Tú tratas de despertar al paciente, Glasgow 2, la derecha a veces Glasgow 1 punto, ¿ya? Nada, pulso débil o sin pulso, si no vas a femoral, ¿ya? Si no hay pulso y ves que todavía hay actividad eléctrica sin pulso, ¿ya? Maniobra de RCP y ese ritmo no desfibrilar. Por lo tanto, con lo único que puedes hacer es medicamento con enfermería y RCP. Ha pasado, ¿ya? O de repente simplemente un infarto masivo, de un segundo a otro te hace paro, asistolía, también. RCP, nada más que hacer, y medicamento. Ya tampoco se puede desfibrilar, porque hay ritmos desfibrilables y hay ritmos no desfibrilables. Lo otro, la presión arterial no invasiva, que es el manguito, por lo menos en las UCIs, el manguito está conectado todo el día y se toma cada hora. Ya cada hora se va tomando la presión, por lo menos en mi unidad, cada hora se toma la presión para ver si es el paciente hipertenso, hipotenso o si las cifras tensionales están dentro del rango. Luego tenemos lo que es la oximetría, que es el saturómetro que ustedes ya conocen, con la lucecita infrarroja, para ver cómo está la oxihemoglobina con la hemoglobina, esa mismo. Ya sabemos los rangos que se deben utilizar: 93-96 para pacientes sanos, 88-92 para pacientes respiratorios crónicos, ¿ya? Con algunas salvedades, como les había contado, algunos pacientes hepáticos que viven saturando 86, 85 y ya están acostumbrados a la oximetría, por lo tanto uno tiene que preguntar y saber cómo es el basal del paciente para no estar asustado durante la terapia. Y luego tenemos las nuevas, que es la monitorización invasiva, una línea arterial, que como ya les mostré en la foto, ya puede ir conectada en la parte radial o en la parte femoral. Y el catéter venoso central, que ahí podemos medir lo que es una presión venosa central, que lo vamos a ver ahora. Como les había dicho, la presión arterial invasiva, cada segundo tiene la información precisa de cuál es la presión de nuestro paciente. Recordemos que siempre presiones bajo 65, ya estamos hablando de una hipotensión, y como les había dicho, igual una hipotensión siempre es mala, ¿ya? Los pacientes no se hipotensan porque sí, está pasando algo, ¿ya? En el peor de los casos se está choqueando, en el mejor de los casos solamente un desmayo, ya lo sentaste por de cama, lo hiperestaste, se te hipotensó, ¿ya? Así que también hay que estar ojo con eso. Luego tenemos lo que es el catéter venoso central, que ahí podemos conectar lo que es la presión venosa central, ¿ya? Y ahí vemos cómo está el estado de volumen del paciente. Por ejemplo, un paciente que le hayan hecho alguna cirugía de próstata, riñón. Estos pacientes cuando van a pabellón les ponen el catéter central y ahí le conectan lo que es la presión venosa central, para ver si en UCI cuánto volumen hay que ponerle a este paciente. Si hay que pasarle 1000, 2000, 3000, porque se le hace un balance hídrico muy estricto a estos pacientes para ver cómo está la voluminización. La voluminización tiene que ver mucho con la presión. Por lo tanto, si un paciente está deshidratado o no está volemizado lo suficiente, podemos seguir cayendo en un shock. Y el catéter de la arteria pulmonar va directamente a su catéter, que va por aquí, ¿ya? Termina en lo que es el ventrículo derecho y ahí vemos lo que es gasto cardíaco, ¿ya? Que pueden ser los catéteres de Swan, que vemos todo lo que es gasto cardíaco, y eso nos va a llevar más a un camino de lo que tenemos que hacer con pacientes cardíacos, ¿ya?
pacientes que han pasado por hemodinamia, cirugías grandes de corazón, coronografías. Todos estos pacientes es probable que necesiten tener gasto cardíaco monitorizado antes de ir a hemodinamia. Y por último tenemos lo que es la monitorización multinodal, que estos son pacientes que más vamos a decir neurológicos, TEC grave, pacientes que se cayeron, una hemorragia en la parte cefálica, todos estos pacientes graves que tienen sintomatología neurológica, tenemos que hacer algunas mediciones, como la presión intracraneal, la presión de perfusión cerebral y la presión tisular. Muchas veces lo único que se toma en verdad es la presión intracraneal, ya que vamos a decir que es la más importante, porque ahí vamos a ver cómo está la hipertensión intracraneal, es decir, cómo está la presión en nuestro cerebro. Si hay un aumento de presión en nuestro cerebro, ustedes ven que esto es como una cajita y aumenta la presión, esto puede ir presionando zonas de nuestro cerebro, ¿ya? Y eso es peligroso. Luego tenemos lo que es la perfusión cerebral, que ahí va a medir cómo está la oxigenación de toda la parte cerebral. Y tenemos la presión tisular de O2, que también se encarga de todo lo que es oxigenación, pero de partes, vamos a decir, más específicas. ¿Ya? La presión intracraneal y la presión tisular de oxígeno, las dos se miden con un catéter, ya que va directamente al cerebro. En cambio, la presión de perfusión cerebral solamente es una fórmula, ¿ya? Uno mide con este catéter la presión intracraneal, ¿ya? Que sería el PIC, y con la PAM, recuerden que la PAM es de la hipertensión, ¿ya? Saco mi PAM menos mi PIC y ahí me da mi presión de perfusión cerebral. ¿Y por qué esto es importante? Porque hay rangos para yo poder movilizar o, vamos a decir, mantener seguro al paciente neurológico, ¿ya? Los pacientes neurológicos con un rango, vamos a decir, están seguros y otro rango no. Por ejemplo, si yo tengo una PIC de 18-20, como ven acá, tengo que tener cuidado con todas las maniobras que yo hago, ¿ya? Movilización del paciente, aspiración, hasta una simple rotación de cabeza del paciente puede alterar lo que es la presión intracraneal. Por lo tanto, mis valores seguros de presión intracraneal siempre tienen que ser menor de 22. Y como la presión intracraneal es igual que una línea arterial, todo el rato en el monitor se muestra en cuánto está. Por lo tanto, es variable. Cada minuto, si el paciente se movió, giró algo, sube y baja. Luego, la presión que habíamos hablado de la perfusión cerebral tiene que estar entre 60 y 70, ¿ya? Y mi presión tisular tiene que estar sí o sí mayor de 20. Eso es importante. Si en cualquier instancia ustedes están haciendo alguna maniobra kinésica, movilización en cama, centro de cama, bípedo con el paciente o cualquier maniobra que estén haciendo de parte kinésica y sus parámetros no están dentro de la seguridad neurocrítica, es criterio sí o sí de detención. ¿Ya? Totalmente. Y aparte, los pacientes neurocríticos también son muy inestables. Si yo ya vi que mi presión pico aumentó y de repente digo, ya, acuéstese, es diferente a otro paciente, ¿ya? Que yo le puedo decir, acuéstese, y el paciente se puede acomodar como él mismo, va a girar la cabeza, el tronco y todo eso, y eso no le va a ocasionar ningún problema. En cambio, un paciente neurocrítico puede que todavía tú acostando al paciente de mala manera, esta presión pico te puede seguir aumentando. Por eso hay que tener mucho cuidado con los pacientes neurocríticos. Si tú no los mantienes sí o sí en el rango, se te van a descompensar. ¿Dudas? ¿Nadie tiene dudas? No, la persona
acidosis metabólica respecto a la fórmula? O sea, dice si la PCO, hay que aumentar la FR si la PCO2 es mayor en la fórmula, pero ¿qué sucede si es menor? Ahí iría la siguiente. Que allá abajo en el enunciado dice si la PCO2 es mayor en la fórmula hay que aumentar la FR, pero ¿qué pasa si es menor? ¿Iría a la siguiente? Lo que podría pasar es que sea igual a mi fórmula. Ay, eso me faltó eso. Puede pasar, vamos a decir que ustedes hacen esta fórmula y digamos que el resultado les salió 22 y ustedes revisan su gasometría y está en, vamos a decir, 22. Pasa poco pero pasa. Eso quiere decir que tu PCO2 está compensando. Y si está compensando, ¿qué haces? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué hacen si está compensando? Si está compensado, si está compensado un trastorno, ¿van a subir algo? ¿Van a dejarlo así? ¿Qué dicen? ¿Tú qué crees, Cristina? ¿Disminuye? Disminuyó. Sube el BT. Claro, mi PCO2 está ya compensada. Yo ahí puedo irme por BT. Pasa, a veces pasa que el PCO2 le está dando todo y te compensó. Pasa, tuviste un buen seteo y te compensó. Y ahí vas a BT. En esos casos. Pero sí o sí tienes que aumentar el volumen mínimo. Eso es lo importante. ¿Sí? Perfecto. ¿Alguien tiene otra duda? Recuerda que la otra semana tenemos prueba, va a haber 2 casos. Nadie tiene duda. Si nadie tiene duda, pueden retirarse al final del día. Si no, me avisan y los que los veo en laboratorio los veo más rato. Me duele mucho las piernas.